Bueno, vamos a ver entonces la última parte del tema 4, que se refiere a la teoría cinética de los gases. Bueno, la teoría cinética de los gases que lo que hace es interpretar a nivel molecular el comportamiento macroscópico de los gases, es decir, el comportamiento que nosotros vimos en las leyes de los gases, la de Boyle-Mariot, la de Avogadro y la ley de Charles y Gay-Lussac. Bueno, a nivel molécula es lo que vamos a interpretar entonces con el movimiento justamente de las moléculas de los gases. Y hay ciertas consideraciones o postulados de la teoría cinética de los gases, que son estos 5 que vemos acá, que dicen: las moléculas de los gases están situadas a gran distancia entre sí comparadas con sus propios diámetros. Entonces, acá lo que se está intentando decir es que las moléculas en realidad son puntos, ¿sí? Tienen una masa, pero no tendrían volumen y son muy chiquitas y están muy separadas unas de otros. Entonces, cuando uno habla del volumen, en todas las ecuaciones que vamos a ver más adelante, es el volumen del recipiente, no el volumen de los gases en realidad, porque si son puntos, tienen masa pero no tienen volumen. 2. El segundo postulado dice: el movimiento molecular es caótico, con choques o colisiones entre las moléculas y entre las moléculas y las paredes del recipiente. Bueno, estas moléculas representadas por puntos tienen un movimiento en todos los ejes, ¿sí? Por eso dice, bueno, que es caótico, ¿no? En todas direcciones se mueve, pero a su vez chocan entre sí, pero chocan también con las paredes del recipiente que los contiene. Bueno, esos choques o colisiones con las paredes del recipiente que los contiene es lo que genera la presión, ¿sí?, que uno puede medir. 3. Los choques o colisiones son elásticos. Esto significa que la energía cinética total de las moléculas permanece constante si la temperatura es constante. Entonces, las moléculas chocan con las paredes del recipiente entre sí. Si chocan y se mueven, quiere decir que hay una velocidad. Y tienen, por lo tanto, lo que se llama la energía cinética. La energía cinética se calcula o depende de 1/2 de la masa de las moléculas por la velocidad de las moléculas al cuadrado. Eso es la energía cinética. Y dice, la energía cinética total de las moléculas es constante a menos que cambie la temperatura. Es decir, lo único que hace variar la velocidad de las moléculas es la temperatura. Si varía la velocidad, la energía cinética varía. 4. Dice, no existen fuerzas atractivas o repulsivas entre las moléculas. Bueno, esto estaba bien claro. Las moléculas se mueven en forma independiente, entre ellas no hay ninguna fuerza que o las atraiga o las repela. 5. La energía cinética media de las moléculas de todos los gases es la misma a la misma temperatura y es directamente proporcional a la temperatura. Bien, esto como hablábamos también en el postulado 3, la energía cinética media o energía cinética promedio, digamos, se expresa así porque no todas las moléculas tienen la misma velocidad. Entonces se hace un promedio, por eso siempre se habla de la energía cinética media o promedio, ¿no? O sea, es la sumatoria de las velocidades de todas las moléculas dividido la cantidad de moléculas. Bueno, esa energía cinética del gas va a depender, va a depender de la temperatura. O sea, y es directamente proporcional a ella. Es decir, si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética media de las moléculas porque aumentó la velocidad media. Bueno, entonces, como dijimos en uno de los postulados, hay una dependencia directa entre la presión que ejerce un gas y el choque o colisiones moleculares. Fíjense acá, esta caja azul, que sería nuestro recipiente, hay moléculas, ¿sí?, representadas por estas esferas grises, y se están moviendo en todos sentidos. Fíjense que se mueven, chocan contra las paredes, rebotan. El choque es elástico. ¿Qué quiere decir? Que cuando chocan no pierde energía, mantiene la energía. Eso es un choque elástico, que
sabemos que en la realidad los choques nunca son elásticos. Si yo tiro una pelota contra la pared, no sigue rebotando infinitamente, pierde energía porque en realidad se la transmite a la pared. Bueno, acá decimos que los choques no están transmitiendo ninguna energía a la pared del recipiente, sino que la molécula mantiene la energía cinética, porque justamente la colisión o choque es elástica. Bueno, chocan contra las paredes. Entonces, la presión del gas se debe justamente a estos choques o colisiones de las moléculas de gas contra las paredes del recipiente que las contiene. Ahora, ¿de qué depende la presión? La presión de un gas, de acuerdo a la teoría cinética de los gases, es directamente proporcional a la frecuencia de las colisiones de las moléculas de gas contra la pared y al impulso de la colisión. A su vez, ese impulso está relacionado con la masa de las moléculas y la velocidad. Bueno, tratemos de entender esto. La frecuencia de las colisiones es la cantidad de veces que choca en una unidad de tiempo. Entonces, supongamos que yo tengo moléculas adentro de un recipiente y yo ahora las confino a un volumen más chico. Es decir, supongamos que tengo un cilindro y una tapa que se mueve, ¿no? Bueno, ahí se están moviendo las moléculas. Esto hay una presión. Y yo ahora cierro un poco, bajo un poco esa tapa. Ahora las confino a la misma cantidad de moléculas en un volumen más chiquito. ¿Qué nos dice la ley de Boyle-Mariotte? Y nos dice que si el volumen es más chico, entonces la presión aumenta. ¿Por qué aumenta la presión? Y bueno, si miramos esto que tenemos acá, ¿qué pasó? Ahí aumentó la frecuencia de las colisiones, es decir, como el espacio es más chiquito, volvamos un poquito al dibujo este. Como el espacio es más chiquito, supongamos que yo reduzco la mitad del espacio en donde están estas cuatro puntos, cuatro moléculas que representamos acá, ¿qué pasa? Y van a chocar más veces contra las paredes. ¿Por qué? Porque van a tener una menor distancia que recorrer para chocar. Eso significa que aumenta la frecuencia de las colisiones. Entonces, por ejemplo, es una forma de explicar una observación, como es la ley de Boyle-Mariotte, en función de justamente el movimiento de las moléculas, ¿sí? Ahí es una interpretación de la ley de Boyle-Mariotte en función de la teoría cinética de los gases. Bueno, la otra dependencia de la presión, dijimos, es el impulso de la colisión. El impulso de un choque o una colisión es el producto de la masa de la molécula por su velocidad. Bueno, entonces, supongamos que volvemos al caso anterior, ¿no? Yo mantuve la temperatura constante y lo que hice fue achicar, digamos, el volumen donde están contenidas las moléculas y veo que sin miedo a la presión aumentó. Ahora, ¿varió la velocidad? En esos casos no varió porque no varió la temperatura. Recuerden que la energía cinética, ¿sí?, donde está comprendido ese parámetro de velocidad, se mantiene constante con la temperatura. Si no varía la temperatura, no varía la energía cinética. Por lo tanto, no varía la velocidad. Entonces, ahí el aumento de la presión se debe solamente al aumento de la cantidad de choques que hay de las moléculas contra las paredes del recipiente, pero no depende del impulso de la colisión. Ahora supongamos que nosotros tenemos este recipiente, mantenemos el volumen, pero aumentamos la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si yo aumento la temperatura, lo que sucede es que aumenta la energía de las moléculas, se mueven más rápido y aumenta su velocidad. Entonces, al aumentar la velocidad, ahí sí tenemos que el impulso de la colisión aumentó y también la frecuencia de las colisiones. Al moverse más rápido, chocan más veces, ¿sí? Entonces, la presión de un gas depende de, otra vez, la frecuencia de las colisiones y a su vez esa frecuencia de las colisiones depende de la cantidad de moléculas por volumen del recipiente, es decir,
más cantidad de moléculas en un mismo volumen, aumenta la frecuencia de las colisiones. Es obvio, si yo meto, en vez de 4 moléculas, tengo 100 y eso va a aumentar la presión, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y porque va a haber mayor cantidad de colisiones sobre las paredes. Y también esto depende entonces del cociente entre la cantidad de moléculas y el volumen del recipiente y la velocidad. Y el impulso de las colisiones es el producto de la masa de la molécula por la velocidad. Estas dos consideraciones dan como origen una ecuación que provee la teoría cinética de los gases para interpretar la presión, que dice que la presión es 1/3 por el número de moles de gas que hay, por el número de Avogadro, por la masa de una molécula de gas, por la velocidad cuadrática media de las moléculas dividido el volumen del recipiente. Entonces, veamos, P es la presión, B es el volumen del recipiente, N es el número de moles de gas que tengo. El número de Avogadro, recordemos que es la cantidad de moléculas que hay en un mol de gas, es decir, sería 6,022 por 10 a la 23 moléculas por mol. M, esto que está acá, es la masa de una molécula de gas. Y la velocidad cuadrática media, ¿sí?, es la velocidad promedio al cuadrado. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Que la presión de un gas es directamente proporcional a la velocidad cuadrática media de sus moléculas e inversamente proporcional al volumen del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Y así es como explica la teoría cinética de los gases la presión. Esta ecuación se deduce a partir de esas dos consideraciones, la frecuencia de las colisiones y el impulso de las colisiones. Y la deducción de la ecuación está muy bien explicada en el segundo video de la cátedra, por eso yo les decía que miren, que estudien de ahí esa deducción. Pero bueno, este es el origen de cómo empieza esa deducción y este es el final, obviamente. Bueno, hablamos de la energía cinética de las moléculas de un gas. La energía cinética, E sub C, es un medio de la masa de una molécula por la velocidad cuadrática media de sus moléculas. Repito, ¿no? Esta vez la velocidad, esto que tiene acá un segmentito, es la velocidad promedio. Esta es la velocidad promedio de todas las moléculas al cuadrado. Pues repito, que no todas las moléculas tienen la misma velocidad. Por eso se hace un promedio, ¿sí? Bueno, la energía cinética en la ecuación dice que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Acá se suma que estamos considerando una velocidad promedio de las moléculas, ¿sí? Esta es una ecuación bastante general. Ahora, la teoría cinética de los gases dice que la energía cinética, esta energía cinética depende de la temperatura. Y hay una ecuación que relaciona justamente la energía cinética con la temperatura y que está definido para un mol de moléculas de gas o para una molécula de gas. Entonces, por ejemplo, la energía cinética para un mol de moléculas de gas es 3/2 de la constante de los gases por la temperatura absoluta. Si queremos calcular la energía cinética para una molécula, bueno, la ecuación es la misma, lo único que lo dividimos por el número de Avogadro. Sería 3/2 de la constante de los gases por la temperatura absoluta dividido el número de Avogadro. Es la única variante, o sea, le dividimos por moléculas por mol. Ahora, entonces, la constante de los gases que nosotros veníamos viendo hasta ahora, ¿se acuerdan que valía 0,082 litros por atmósfera sobre grados Kelvin por mol? Esa constante de los gases tiene otras unidades y otros valores. Es decir, si yo en vez de litro de atmósfera lo expreso en Joule, Joule es una unidad de energía, lo vamos a ver ahora en la próxima, pero si lo expreso en Joule sobre grados Kelvin por mol,
Entonces, en vez de poner acá arriba el litro de atmósfera, pongo joule. R tiene un valor de 8,31 joule sobre grados Kelvin por mol. Insisto que el joule es una unidad de energía. Como acá estamos hablando justamente del cálculo de energía cinética, entonces yo necesito expresarla en joule. Bueno, T es siempre la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Y el número de Avogadro, ya lo habíamos visto, vale 6,022 por 10 a la 23 moléculas por mol. Vamos a ver cómo logramos este valor de la constante de los gases. Bueno, un litro de atmósfera, litros por atmósfera también es una unidad de energía, pero menos usada, equivale a 101,325 joule. El joule es una unidad de energía y se puede simbolizar con la letra J mayúscula. O también vale 24,218 calorías. Es otra unidad de energía y que se representa como cal. Entonces, yo hago una regla de 3, digo, bueno, si un litro de atmósfera vale 101,325 joule, 0,082 litros de atmósfera, que era la constante que usábamos antes, por 101,325 da 8,31 joule. Entonces, por eso R, ven, vale 8,31 joule sobre grados Kelvin por mol. Si yo ahora quiero calcularlo en calorías, digo, bueno, 0,082 litros de atmósfera por 24,218 me da 1,987 calorías. Entonces, la constante general de los gases tiene varios valores dependiendo de las unidades. Vale 0,082 litros por atmósfera sobre grados Kelvin por mol. O bien 8,31 joule sobre grados Kelvin por mol. O 1,987 calorías sobre grados Kelvin por mol. Fíjense que el denominador siempre es lo mismo. Grados Kelvin mol. Lo que estamos variando es el numerador, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a usar mucho acá esta acepción de la constante R. Bueno, hablamos de velocidad y siempre estamos hablando de la velocidad cuadrática media. La velocidad media de las moléculas también depende de la temperatura. Y según la teoría cinética de los gases, la velocidad media o promedio de las moléculas de un gas es igual a la raíz cuadrada de 3 por la constante de los gases por la temperatura en grados Kelvin dividido el número de Avogadro por la masa de una molécula de gas. Esto, el número de Avogadro por masa de una molécula de gas, es lo mismo que decir masa molar o peso molecular, que serían gramos por mol. Porque fíjense que si esto tiene unidades, ¿no? De moléculas por mol. Es 6,023 por 10 a la 23 moléculas sobre mol. Y estos gramos por molécula, entonces simplifica y queda gramos por mol, que sería la masa molar. Por eso, cualquiera de las dos expresiones es equivalente. Entonces, la velocidad media de las moléculas de un gas es la raíz cuadrada del cociente entre 3 por la constante de los gases, por la temperatura en grados Kelvin, dividido el producto del número de Avogadro por la masa de una molécula. O la raíz cuadrada de 3 por la constante de los gases por la temperatura en grados Kelvin, dividido la masa molar del gas. Bueno, en definitiva, ¿qué hay que saber acá? El cálculo de la energía cinética por mol, la energía cinética por molécula y la velocidad media. Con esas tres ecuaciones se pueden resolver todos los problemas como vamos a ver ahora. Este es un problema de examen, por supuesto. Entonces dice así. En un recipiente hay una mezcla de hidrógeno y oxígeno a 25 grados. La energía cinética promedio para una molécula de hidrógeno es tantos joules. La energía cinética promedio para un mol
de moléculas de oxígeno es tantos joules. La velocidad media de las moléculas de hidrógeno es tantos metros por segundo. Y la velocidad media de las moléculas de oxígeno es tantos metros por segundo. El R ya se los van a dar de dato. Es 8,31 joules sobre grados Kelvin por mol. Bueno, después tenemos el peso atómico relativo del hidrógeno y del oxígeno. Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? Yo tengo dos gases que están a T constante, a 25 grados. Entonces, cada uno de ellos tendrá, una velocidad, que es lo que me piden acá. ¿Sí? Me piden la velocidad promedio de todas las moléculas de hidrógeno. La velocidad de unidades de metros por segundo. Y la velocidad de las moléculas de oxígeno en metros por segundo. Después me piden la energía cinética promedio para una molécula de hidrógeno y para un mol de moléculas de oxígeno. Bueno, entonces, vamos por la energía cinética. Dijimos que la energía cinética para una molécula es 3/2 de la constante de los gases por la temperatura dividido el número de Avogadro. Fíjense que solamente está dependiendo de la temperatura. Si depende de la temperatura, ¿qué significa? ¿Será diferente la energía cinética del hidrógeno y el oxígeno? No, porque solamente está dependiendo de la temperatura. Sí depende si yo hablo de un mol de moléculas o de una molécula, eso sí. Entonces, la energía cinética, me pide la energía cinética para una molécula de hidrógeno, es 3/2, el R es 8,31 joules sobre grados Kelvin por mol, el número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23 moléculas por mol, y la temperatura de 25 grados centígrados más 273 me da 298 Kelvin. Vamos a ver las unidades. Kelvin se va con Kelvin. Mol se va con mol. Y fíjense que las unidades Joule por molécula. Entonces, cada molécula de hidrógeno tendría una energía cinética de 6,168 por 10 a la menos 21 Joule. Ahora me piden para un mol de moléculas de oxígeno. Entonces, la energía cinética por mol es 3/2 de R por T. Fíjense que también está dependiendo de la temperatura solamente. No importa si es oxígeno, si es hidrógeno. O sea que claramente lo que me están diciendo acá es que la energía cinética es la misma para los dos gases. Porque solamente depende de la temperatura. No así la velocidad. Porque la velocidad sí depende de la masa molar, que fue lo que vimos antes. Entonces, la energía cinética para el oxígeno o para el hidrógeno, que sería por mol, es 3/2, R es 8,31 joules sobre grados Kelvin por mol, por la temperatura 298. La ecuación es la misma, solo que no dividimos por el número de Avogadro. Y me da que la energía cinética, sea hidrógeno o oxígeno, acá lo mismo, es 3714,57 joules por mol. Es decir, a ver, esto también lo podríamos haber hecho de acá, decir, estos son tantos joules para una molécula. Si multiplico por 6,023, me tendría que dar este número. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver las velocidades. La velocidad media, ojo que sí depende de la masa molar, entonces la velocidad no va a ser la misma para el hidrógeno y el oxígeno. Y fíjense que esto está en relación con la ley de Graham. La ley de Graham que decía que la velocidad de difusión o efusión de un gas era inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar, que significaba, en otras palabras, que cuanto más pesado era el gas, menor era su velocidad. Bueno, esto es lo que dice también esta ecuación de la teoría cinética de los gases. Velocidad inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar. Entonces, si a mí me piden la velocidad media del hidrógeno, sería 3 por R por 298, la temperatura Kelvin, dividido la masa molar del hidrógeno, que es 2 gramos por mol. Entonces,
¿Dónde está ahora? ¿Cómo saco de acá las unidades, no? Porque la unidad es metros por segundo, la unidad de velocidad. Pero acá yo tengo joule, tengo mol. ¿Dónde está? ¿Cómo lo saco? Bueno, entonces vamos a desglosar un poquito lo que es el joule. El joule es una unidad compuesta, que sería kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto es un joule. Entonces yo lo voy a meter acá, en esta ecuación. ¿Sí? ¿Ven dónde está joule? Yo puse kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado. Y el kilogramo lo puse en color rojo porque acá lo voy a pasar a gramos para poder simplificar con este gramo de acá. Entonces dije, 1000 gramos es un kilogramo. Entonces simplifico kilogramos acá, simplifico Kelvin, simplifico gramos, simplifico moles. ¿Y qué me queda? Me queda dentro de esa raíz cuadrada toda esta cuentita, 3714,57 metros cuadrados dividido segundo al cuadrado. Se simplifica todo menos esta parte. Entonces, después cuando hago la raíz cuadrada también lo hago sobre la unidad. Y me queda que la velocidad media del hidrógeno es de 1927,32 metros sobre segundo. ¿Está bien? Lo mismo voy a hacer para el oxígeno, con la diferencia que el oxígeno ahora pesa 32. O sea, el numerador es lo mismo. Es 3 por R, lo multiplico por 1000 para pasar kilogramos a gramos, por la temperatura, que es la misma, 298 Kelvin, dividido ahora 32 gramos por mol. ¿Sí? El oxígeno es diatómico, así que el peso molecular es 2 por 16. Bueno, y ahora me queda que la velocidad media del oxígeno es 481,83 metros por segundo. Fíjense cuánto más lento es el oxígeno respecto del hidrógeno. El hidrógeno era 1927 metros por segundo. Ahí estamos verificando entonces que cuanto más pesado el gas, más lento, es decir, menor su velocidad. Y entonces, repito, la energía cinética es la misma para los dos gases. ¿Por qué? Porque depende solo de la temperatura. Como la mezcla está a una temperatura uniforme, la energía cinética es lo mismo. La energía cinética por molécula o por mol, en un caso o en el otro, bueno, yo tengo que dividir por el número de Avogadro. Ahora, las velocidades promedio de los gases y va a depender de la naturaleza del gas, porque no solamente depende de la temperatura, pero va a depender del peso molecular. ¿Sí? Bueno, ahora más o menos es lo mismo. En este problema dice, en un recipiente hay una mezcla de neón y argón a tantos grados centígrados. Dice, la energía cinética promedio para una molécula de neón es tanto joule. La energía cinética promedio para un mol de moléculas de argón es tanto joule. La velocidad media de las moléculas de neón es de 800 metros sobre segundo. Y la velocidad media de las moléculas de argón es tantos metros por segundo. Bueno, otra vez nos dan los R. Acá, en esta vez en el ejercicio les habían desglosado qué es el joule. ¿Ven? Entonces un joule es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y después tenemos los pesos atómicos relativos del neón y del argón. Bueno, a partir entonces de la velocidad media del neón, que es dato, vamos a empezar a trabajar para calcular la temperatura, que es la primera incógnita. Entonces, de nuevo, la velocidad media es igual a la raíz cuadrada de 3 por la constante de los gases por la temperatura en grados Kelvin dividido la masa molar. Entonces, tengo que de acá despejar temperatura y tengo una raíz cuadrada. Entonces, ¿qué hago? Multiplico ambos miembros, no, perdón, elevo ambos miembros al cuadrado. Entonces me queda que la velocidad media al cuadrado es igual al cuadrado de la raíz cuadrada de 3 por R por T sobre M. Entonces simplifico el exponente con la raíz. Y me queda que la velocidad media al cuadrado, que es dato de hecho, acá, vamos a ir acá, es 3 por R por T sobre M. Y puedo despejar acá la temperatura, ¿sí?
La temperatura me quedaría como la velocidad media al cuadrado por la masa molar del neón sobre 3 por R. Y bueno, con eso ya puedo sacar la temperatura y es en grados Kelvin esto. Entonces, ojo que me piden en centígrados. Entonces, la velocidad media era 800 metros sobre segundo, eso va al cuadrado, por 20 gramos por mol, es lo que pesa el neón, dividido 3 por R. Acá el joule ya también lo reemplacé por la unidad compuesta, que es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, este metro cuadrado segundo cuadrado se va con este que está en el denominador, ¿sí? Después, moles se van con moles, y acá en el numerador quedaría Kelvin, y ojo que acá tengo gramos, y acá abajo kilogramos. Entonces lo que yo hago, ¿ven? Me quedó Kelvin por gramo sobre kilogramo. Entonces tengo que ahora decir, bueno, 1 kilogramo son 1000 gramos, con lo cual se simplifican estas unidades de masa. Y la temperatura me queda 513,4 Kelvin. ¿Sí? O sea, la complejidad son 3 ecuaciones, pero la complejidad por ahí está en estas pequeñas cosas de unidades. Pero bueno, acá están bien explicadas como para que las tengan en cuenta y que además las escriban en el cuaderno y las practiquen sobre todo. Bueno, ya tenemos la temperatura, que es de 513,4 Kelvin, le resto menos 273, me daría la temperatura en grados centígrados. Por acá, ojo que la están pidiendo en grados centígrados. Es decir, que sería, a ver, vamos a ver, 513,4 menos 273. La temperatura es 240,4 grados centígrados. Eso es lo que debo consignar en el problema. Después me pedían la energía cinética promedio para una molécula de neón, es tanto joule. Bueno, esto lo calculamos como 3 medios de la constante de los gases, 8,31 joules sobre grado Kelvin por mol, dividido el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 moléculas en un mol, por la temperatura que calculamos recién, 513,4 Kelvin. Bueno, y me queda que la energía cinética para una molécula de neón o de cualquiera del otro gas también es 1,0627 por 10 a la menos 20 joule para una molécula. Y después me piden la energía cinética para un mol de moléculas del argón. Entonces, es el mismo cálculo, pero no está dividido por el número de Avogadro. O sea que es 3,3 por 8,31 por 513,4 Kelvin. Y me da 6.399,5 Joule sobre mol. ¿Sí? Insisto que la energía cinética, como se ve acá, solamente depende de la temperatura. Como la mezcla de los gases está a una temperatura uniforme de 513,4 Kelvin, la energía cinética va a ser la misma para los dos gases, no así la velocidad. Bueno, y finalmente nos piden la velocidad media de las moléculas de argón, es tantos metros sobre segundo. Entonces, la velocidad media va a ser la raíz cuadrada de 3 por la constante de los gases por la temperatura dividido 40. Entonces, el cálculo de nuevo. Desglosamos joule como kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado y pasamos los kilogramos a gramos. Decimos, bueno, 1000 gramos es 1 kilogramo, lo cual nos permite simplificar las unidades de masa, este kilogramo con este kilogramo, gramos con gramos el denominador, mol, Kelvin y Kelvin. Y me queda entonces que la velocidad media del argón será 319.976,55 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Le hago la raíz y me queda 565,7 metros sobre segundo. Recordemos que en el enunciado nos dijeron que el neón tenía una velocidad de 800 metros por segundo. Y de hecho el neón pesa 20 gramos por mol y el argón pesa 40. Por eso el argón
Al ser más pesado, es más lento. Bueno, de nuevo vamos a repasar los postulados de la teoría cinética de los gases porque ahora vienen unos ejercicios, un par de ejercicios que son absolutamente teóricos, en donde hay que elegir de un múltiple choice la respuesta correcta. Entonces, de nuevo, las moléculas de los gases están situadas a gran distancia entre sí comparados con sus propios diámetros. Esto es decir que las moléculas son puntos, es lo mismo. Tienen masa, pero son puntos. De hecho, en las ecuaciones que estábamos viendo hablábamos de la masa de una molécula, pero nunca hablábamos del volumen de una molécula, hablamos del volumen del recipiente. Bueno, el movimiento molecular es caótico, con choques entre las moléculas y entre las moléculas y las paredes del recipiente. Dijimos, el choque con las paredes del recipiente y genera la presión del gas, que es lo medible, lo que llamamos macroscópico. Nosotros no podemos medir la frecuencia de los choques ni el impulso de los choques. ¿Qué medimos nosotros? Presión, o sea, la consecuencia de estas colisiones. Los choques son elásticos. Entonces, la energía cinética total de las moléculas permanece constante si la temperatura es constante, ¿sí? Es decir, no pierden energía por choque entre sí o con las paredes. Pueden variar su energía porque varía la temperatura solamente. Después, no existen fuerzas atractivas o repulsivas entre las moléculas. 5. La energía cinética media de las moléculas de todos los gases es la misma a la misma temperatura y es directamente proporcional a la temperatura. De nuevo, en los ejercicios que vimos hoy hablamos siempre de mezclas, oxígeno, hidrógeno, neón, argón. Nos pedían energía cinética de uno de los gases. Bueno, la energía cinética es la misma para los dos gases, porque solamente, como dice acá, es proporcional a la temperatura. Entonces, ejercicios típicos. Acá está están en un círculo las respuestas correctas. Dice, la teoría cinética de los gases propone que las moléculas son, y hay que elegir, sin masa, puntuales, esféricas o estáticas. Y la respuesta es puntuales. Dice que entre ellas hay uniones químicas, pequeñas distancias, fuerzas de interacción despreciables. La respuesta es fuerzas de interacción despreciables, es decir, que casi no existen. Dice que la energía cinética depende linealmente de la presión, la temperatura absoluta, la velocidad de las moléculas y la atracción entre moléculas. Depende solo de la temperatura. Y que los choques son inexistentes, elásticos, eficaces o inelásticos. Son elásticos. Un ejercicio típico solamente de que es de teoría. Y el último, acá está, es del mismo tipo, múltiple choice. Y depende exclusivamente de la teoría cinética de los gases. Dice, cuando un gas se comprime isotérmicamente, se comprime quiere decir que le bajamos el volumen. Isotérmico quiere decir a temperatura constante. ¿Sí? Esto es lo que pasaría en la ley de Charles-Gay-Lussac. Bajamos el volumen, pero mantenemos la temperatura y el número de moles constante. ¿Qué pasa? Y va a aumentar la presión. Entonces, esto va hacia ahí. A ver, ¿qué pasa con la presión, con la velocidad? Bueno, dice, pregunta, o da estas opciones. Dice, aumenta, disminuye, no cambia la velocidad promedio de las moléculas. Y es no cambia la velocidad. ¿Por qué? Porque si la temperatura es constante, como dice acá, isotérmicamente, la velocidad de las moléculas no cambia. Dice, y después aumenta, disminuye o no cambia el número de choques. Aumenta el número de choques, porque ahora la estamos confinando, al comprimirlos confinamos las moléculas a un espacio más chiquitito. Y como siempre se están moviendo caóticamente, ahora la cantidad de choques o la frecuencia de choques contra las paredes es mayor. ¿Por qué? No porque se muevan más rápido, sino que tienen menos distancia para recorrer. ¿Sí? Y por eso uno vería que aumenta la presión. Dice,
dice, en un recipiente con una mezcla de dos gases distintos a cierta temperatura, las moléculas tienen igual masa, presión, velocidad, energía cinética promedio. Y la respuesta es energía cinética promedio. Después, el último, un recipiente de volumen V contiene N moles de un gas ideal a una temperatura T y a una presión P. La energía cinética por mol depende de la presión, el volumen, la temperatura o el número de moles. Solamente va a depender de la temperatura. ¿Se acuerdan que era 3 medios de R por la constante, por la temperatura? Así que bueno, con esto terminamos.